El mundo de las tres figuras, por Sandoval Otero. Capítulo 1. Cuando desperté, estaba levitando, después de tanto luchar lo había logrado. Una leve brisa acariciaba mi rostro, me sentía bien, pero a la vez una sensación me invadía, por la inmovilidad que tenía al no avanzar. Todo lo contrario, el sendero se movía bajo mis pies. Mis ojos podían ver a distancia un panorama de una hermosura sin igual, y se movía hacia atrás. Yo solamente flotando avanzaba sin esfuerzo. El entorno cambia según avanzo. Con una belleza nunca vista. Los paisajes pasan a mi lado, como si fuera una pantalla gigante. Luego se presenta una selva de árboles enormes, con enredaderas que cuelgan movidas por el viento. A lo lejos, se aproxima una cordillera muy elevada, pero también pasa bajo mis pies. Veo venir un lago rodeado de selva. Después me encuentro flotando, encima de un inmenso mar que parece interminable. Por un instante pierdo el conocimiento. Luego me despierta el ruido de rayos, que estallan cerca de mí. Abro los ojos y no puedo ver nada, porque me encuentro en el centro de un huracán. Lo extraño era que no sentía miedo, tampoco estaba mojado con el fuerte aguacero. Así estuve por mucho tiempo. Luego se fue aclarando el panorama, puedo ver que se aproxima una enorme mancha gris. Quedé rodeado de aves, que armonizando cánticos melodiosos, me acompañan hasta unos arrecifes de roca maciza. Cuando me vi frente de semejante pared, pensé. Bueno, hasta aquí llegaste. Al fondo se podían apreciar cardúmenes de peces, de diferentes tamaños y formas. Frente a la empinada pared aparece un túnel de un aspecto deslumbrante, con una luz verde marino, a medida que avanzaba iba cambiando de tono, pero lo bueno es que no me deslumbra y puedo ver a distancia. Luego estoy encima de un paisaje encantador con pequeñas colinas y un valle adornado con una cantidad de riachuelos que serpentean por doquier. Detrás de ese encantador paisaje desaparece todo. Luego veo una inmensa cantidad de personas reunidas, su vestimenta era una especie de túnica blanca. Cuando me aproximo a ellos, veo algunas caras conocidas, pensé que era casualidad el parecido y no le tomé importancia. Luego de flotar encima de esas personas, me di cuenta de que todos se veían saludables, tenían rostros de tranquilidad y dialogaban amablemente. Capítulo 2. Pude ver que estaban reunidos en grupos dialogando por el movimiento de sus labios. Pero por más que me forcé, no escuchaba nada. Una brisa suave movía sus túnicas ligeramente. También hubo cambios en mi desplazamiento. Ahora el que avanzaba era yo. Podía bajar o subir según lo pensaba. Avancé un poco más, noté que esa inmensa masa de personas era interminable. La planicie estaba cubierta de millones de personas de diferentes naciones o razas. Me sentía solo, en medio de tanta gente. Que ni siquiera notaban mi presencia y eso que yo avanzaba entre ellos. Pero no se escuchaba ni el más mínimo ruido. No obstante ellos sí mantenían comunicación en diferentes grupos. Frente a mí, se materializó un hombre de aspecto latino. Pude ver su rostro de inseguridad o extrañeza. Le pregunté, ¿dónde estamos? El hombre no me escucha, o me ignora. Luego desaparece entre el mar de personas. Avancé un poco más. Las reuniones seguían. Pero los físicos cambiaban según avanzaba. Me pude percatar que en ese lugar, había gente de todas las naciones. Los grupos se desplazaban a diferentes lugares. Decidí seguir un grupo, para ver a dónde se dirigían. Después llegaron a un lugar donde había música. Una armonía celestial se escuchaba, y una multitud deleitándose de la música, entonada por miles de instrumentos. Puedo ver algunos músicos panameños como Victorio Vergara, Teresín Jaén, Chico Purio, José Vergara, Gelo Córdoba. Con ellos alternando trovadores como Toñito Vargas, Agustín Rodríguez, Erasmo Butrón, Zacarías Marín, y muchos más. También pude ver artistas de todas partes como Antonio Aguilar, Pedro Infante,
Pedro Vargas, Pavarotti, Lola Beltrán, Rocío Dúcal, Celia Cruz. Artistas colombianos como Emiliano Zuleta, Enrique Díaz, Diomedes Díaz, Leandro Díaz, Juancho Roy, Alejo Durán, Juancho Polo Valencia y muchos más, que eran parte del elenco. Esta música suave recorría todo el cuerpo, sentía un placer jamás vivido. Capítulo 3. Formaban diferentes agrupaciones, la música era escuchada en diferentes tonos según los instrumentos, acordeón, violín, arpa, piano, guitarra, flautas, marimba y muchos más. Todos deleitándose de esta actividad melódica. Imagino que esto es a diario. No había calor, pero el sol estaba reluciente. No había vientos, pero el ambiente era agradable. Vino a mi mente el recuerdo de esos artistas que jamás serán olvidados por sus magistrales ejecuciones con sus instrumentos musicales. Y otros con sus recordadas canciones. Que para mí son inmortales. Después decidí buscar a personas conocidas. Efectivamente vi a muchos, algunos amigos, familiares, pensando en los parientes que habían partido con antelación. Me encontré rodeado de ellos, estaban juntos dialogando entre ellos, lo que más me gustó fue verlos relucientes, rejuvenecidos y felices. Quise abrazar a mi esposa que estaba cerca, pero no fue posible. Ellos estaban, pero no estaban. Pensé que estaban solo en espíritu. Me quedé mucho tiempo contemplando mi familia. No sentía tristeza. Una paz me llenaba al ver la tranquilidad de todos. Entonces pude entender la frase que dijo un filósofo. Las personas se deben valorar por su silencio. Además, el silencio es el primer paso a la sabiduría. Capítulo 4. A lo lejos, pude ver un enorme muro. Que se erguía imponente y de una extensión incalculable. Tuve que elevarme lo suficiente para poder ver lo que sucedía del otro lado. También había muchas personas, pero no estaban vestidos de blanco. Tenían túnicas grises, estos deambulaban en círculos. Formando un laberinto interminable, que solo con verlos uno se mareaba. No había ruidos ni música. Solo el resplandor de un sol incandescente, se sentía mucho calor. Los rostros de las personas tenían expresión de tristeza o dolor. A simple vista, se notaba que no tenían sosiego. Dando media vuelta, regreso donde estaba mi familia y amigos. Era de noche sospecho. Ya que el cielo estaba resplandeciente y lleno de estrellas que iluminaban todo. La luna estaba apareciendo lentamente, con su belleza y un poco más grande de lo normal. Así estuve por mucho tiempo. Observando todo. Noté que no sentía hambre ni sed, ellos tampoco comían. No había casas. Tampoco se veía tierra o algo parecido donde pisar, lo único que había era neblina por abajo de las personas. Vi que algunos desaparecen, otros aparecen. Parece que esto es normal, ya que todo sigue igual. Como si nada pasara, eso me hizo pensar, que no estaba en mi mundo. Se me ocurrió que había viajado a otro mundo. O lo que todos llaman, el más allá. O el reino de Hades. Mi curiosidad me hace seguir buscando indicios para llegar a una conclusión. Pero por más que busqué todo era igual, las personas flotaban a ras de la neblina. No comían. No dormían. Hablaban entre ellos, pero no se percatan de mi presencia. Entonces me acordé que el ser humano no puede tener el conocimiento absoluto. Capítulo 5. Noté que no había niños. Decidido me propuse investigar la razón. Busqué a la derecha, luego a la izquierda. Un poco distante vi otra multitud, cuando estuve cerca, vi millones de niños y niñas, que aglomerados cantaban y danzaban incansablemente. Para mi sorpresa, algunos desaparecen. Pero también otros se materializan, como si fuera algo normal. La felicidad era notable en las caritas angelicales. Estuve mirando la felicidad de estos angelitos,
por mucho tiempo. Después me alejé a distancia, volví a mirar y me pareció estar en una llanura, con millones de luciérnagas que iluminaban la noche. Cuando me dispongo a regresar, fue cuando comprendí que no sabía cómo hacerlo. Pensé en el problema que tenía. No sabía por dónde estaba mi regreso y sentía mucha tristeza. Era posible que por mi voluntad estuviera en esta situación tan preocupante. Luego, de tanto buscar la salida y no encontrar nada. Cerrando los ojos me quedé inmóvil, traté de poner mi mente en orden y me puse en total relajación. Por mi mente sosegada, pasaron las imágenes de la ruta que me trajo. Los diferentes lugares aglomerados de personas y niños que flotaban en diferentes lugares. Pero el entorno es igual. Sin algún motivo para identificar ya que todo a la vista era irregular. Solo una leve neblina, donde se posaban todos. Y yo en medio de todos. Pero nadie lo notaba. Entonces recordé que solo estamos de paso. Porque somos eternos en un viaje temporal. Y que la soledad potencia el espíritu. A mi mente, vino el motivo de estar en esta situación desesperada. Recuerdo que, en muchas ocasiones, estuve interesado en saber más de qué sucedía después de la muerte. La mayoría dice que los muertos van al cielo, si es religioso. Y que van al purgatorio si es inconverso. Total, todo es confuso. La opinión de todos, es que nadie ha regresado después que muera. Por eso, algunos se dejan manipular con ese velo de ignorancia. Y muchos se aprovechan de esta situación tan natural, se nace y se muere y se acaba la novela. Pero queda la duda que hay después de la muerte. ¿Hay gloria? ¿Hay infierno? Nadie lo sabrá hasta el final de los días, dicen muchos. Otros dicen que los muertos reencarnan en humanos, en animales, en árboles. Y seguimos con el tema sin tener certeza de que es lo cierto, ya que no hay evidencia de estas suposiciones. El mundo sigue en la ignorancia y en espera de la gran tribulación. Capítulo 6. Mientras yo, en un mundo sin regreso, pero lo peor que me podía suceder era desesperarme. Puse en práctica mis conocimientos para enfrentar nuestros miedos. En este caso, miedo a lo desconocido. Recordé las personas que en el Valle de las Multitudes aparecen y desaparecen. La villa de los angelitos y las luces que iluminaban el entorno. Eso tenía una explicación. Si aparecen y desaparecen, esto se resume a que van y vienen. Conclusión, hay que seguir estas ánimas, que para mi entender no divagan, debe ser que es algo que está establecido, pero que se escapa a las mentes inmaduras de los mortales. Con una guía para regresar de donde no se regresa, volví a la villa donde están los niños. Y efectivamente las luces en la distancia se apagan y otras prenden. Intenté seguir una que desapareció y no fue posible, lo intenté varias veces y todo era igual, demasiado rápido para mi desplazamiento. Me dirigí al Valle de los Adultos, para intentar seguir a los que desaparecen, para ver si tenía mejor suerte. Pero ahora utilizo la mente consciente, y el lado oscuro, para seguir lo que no se ve. Con estos dos aliados en mi mente. Me acerco a las personas que deambulan y charlan amablemente en el entorno. Uno desaparece frente a mí, pongo alerta mi mente consciente, y el lado oscuro percibe una nubecilla en forma de ave, que abandona el cuerpo y se dispara como un rayo. Lo sigo a distancia ya que es muy veloz y se pierde por un sendero, pero seguidamente veo más nubecillas, que van en la misma dirección. Luego entramos en un túnel muy oscuro, pero mi mente consciente me dice que siga derecho. En esta situación el tiempo es lo de menos, pero sé que ha pasado mucho tiempo y no hay luz para orientar mi trayectoria. De repente sufro un fuerte latigazo, y puedo sentir que algo me persigue. Creo que trata de impedir la fuga, pero me recuerdo que yo soy el héroe, y que el dolor no es castigo, es un maestro. También me digo que soy hijo de las estrellas y que nada me puede dañar. Pero el asedio del ser de la oscuridad me persigue y me castiga con su cola.
El túnel parece interminable, a lo lejos se observa dos direcciones con poca luz, debo seguir derecho me dice la lógica, pero nuevamente me golpea, y me hace cambiar la dirección, trato de volver, pero es tan estrecho que es imposible, tengo que seguir hacia adelante y el espectro me sigue de cerca con una risa de ultratumba que erizaba la piel y hace temblar la tierra. Capítulo 7. Nuevamente la penumbra es tal, que no solo la siento en los ojos también invade mi mente, pero recurro a mi mente consciente y me mantengo firme. Algo me dice que no debo entrar en pánico. Tiempo después veo a la distancia una tenue luz, poco a poco me voy acercando a la salida, hasta que por fin veo el final del túnel y un espacio vacío, sin árboles, sin estructuras y la niebla bajo mis pies. Es todo lo que se puede ver. Nuevamente la tristeza me invade, porque estoy en el mundo anterior. A lo lejos, se puede apreciar la multitud de seres que flotan encima de la nube. Decepcionado por el fracasado intento de salir, dispuesto a seguir investigando me dirigí donde están los extramuros. En el entorno hay muchos seres que serán recordados, por su desempeño, o creencias religiosas. Lo extraño es, que siempre dijeron tener la verdad absoluta, pero aquí están igual que otros, con rostro de confusión. Igual habían, reyes, emperadores, gobernantes, pero lo interesante es, que aquí están dentro del grupo y son uno más, y los demás ni los notan, ya que cada cual, está sumido en sus propios pensamientos. Así estuve por mucho tiempo, sin entender estas almas. Pensé, ¿para qué tanta vanidad, en el poco tiempo de vida que tiene una persona, si aquí, cada uno recibe lo que se merece eternamente? Aquí no hay privilegios, ni distingos, y parece que a todos se les da el mismo tratamiento. Capítulo 8. Me senté en el muro. Puse mi mente en descanso, recordé aquellas historias de reyes, emperadores y gobernantes que gozaban de tantos privilegios, riquezas y personas a su servicio, pero aquí, son unos más de este mundo indefinido, que circulan sin parar, con la mirada perdida como si estuvieran resignados a su suerte. Luego de un largo descanso, abrí los ojos, para nuevamente enfrentar la dura realidad en que estaba. Puedo ver que aquí, también las personas aparecen y desaparecen, eso me llenó de esperanza. Nuevamente me pongo alerta, con mi mente consciente y el lado oscuro, me acerco más a la multitud, cuando uno desaparece, lo sigo a toda velocidad. Para mi felicidad este no es tan veloz, puedo seguirlo de cerca. Entramos al túnel, que tiene una especie de luz tenue, se puede ver muy borroso, pero es alentador, ya que el primer intento de escapada, lo hice a ciegas. Después de recorrer un largo trayecto, pude ver, que delante del espíritu en forma de ave, iba algo en forma de dragón, con un aspecto de osamenta. Íbamos escoltado por un cadáver de dragón. Nuevamente me invade un sobresalto, me pongo alerta, porque estaba cayendo en el mismo error de escapada sin planificación. Efectivamente, tiempo después estoy en el mismo lugar, donde todos estamos en un mundo suspendido, sin tiempo, sin nada. Capítulo 9. Me paré frente a las personas, que visten la túnica blanca, para mi sorpresa, yo estaba en medio de los seres que escuchan la sinfónica, que en ese momento estaba ejecutando armonías celestiales, dignas para mentes de buen gusto. De momento no sabía qué hacer, ya que estaba en dos tiempos. Lo más extraño era que me podía ver, en vida y muerte, pensé que ya era el final. Que todo lo que estaba haciendo era inútil, ya que se supone, que el que muere no regresa. Pero algo me decía que no me diera por vencido, que tenía que seguir luchando por salir de ese lugar, que voluntariamente había ingresado. Sentía la sensación de ser observado, entonces pensé, que estaba con la presencia de Dios. Eso me llenó de esperanza. Luego de meditar un segundo, dije con energía, Papá Dios, si tú me permitiste llegar hasta aquí, tú me ayudarás a salir, porque todavía tengo muchas cosas que hacer, en el mundo de los vivos, y yo estoy vivo. No hubo respuesta, pero algo me decía, que sí, había escuchado mi ruego.
Porque cuando un hijo necesita ayuda de su padre, él acude de inmediato. Luego me invade un profundo sueño, no sé qué tiempo estuve dormido pero, reaccionó porque alguien me llama por mi nombre, sentía un leve toque, cuando desperté me vi a mí, frente a mí. Escuché perfectamente cuando me dijo: yo te sacaré de aquí. Pero antes te mostraré dónde estamos. Luego nos elevamos lo suficiente para poder ver a distancia. Pude ver un lugar encantador, con un valle rodeado de selva, ríos de una belleza jamás soñado, muchos animales, aves volando, personas en diferentes lugares, otros sentados en las praderas. Al parecer aquí todo es felicidad. El lugar donde están los niños es tan hermoso, que parece hecho de fantasía, con inmensos jardines perfumados por el néctar de las flores, estaques llenos de peces de colores, los niños caminando encima del agua, pero no se hundían, otros se divertían subiendo por encima de los arcoíris, cuando están en lo alto se deslizan hasta el suelo, luego vuelven a subir. Nadie los cuida, pero nada les pasa, son felices al parecer. Luego me mostró el mundo, de los que están detrás del muro, no me gustó lo que vi en ese lugar. Era un desierto, no había nada verde. Todo estaba lleno de humo, había una cantidad de montículos con chimeneas humeantes, que despiden olor a azufre y mucho calor. Lo más triste, era ver las personas con túnicas grises, que caminaban una tras otra sin parar, rodeando los promontorios humeantes. Viendo todo esto, vino a mi mente algo que escuché. ¿De qué vale la vida el orgullo y la vanidad, si la vida es una luz que en cualquier rato se apaga? Capítulo 10. Con el recuerdo de los tres mundos, retratados en mi mente, nuevamente me dispuse a retroceder el camino andado, pero ahora era diferente, iba con el permiso de Dios y con la compañía de mi otro yo. Rápidamente dejamos atrás los valles, ríos y praderas. Entramos en una especie de sendero, que serpenteaba según la velocidad que manteníamos. Tenía que ir muy alerta, porque los árboles se interponen, como queriendo detener nuestra fuga. Luego de avanzar por mucho tiempo, entramos a un túnel, iluminado con luces de un bello color verde pálido. Se escuchaba un susurro de música, que se formaba, por motivo de nuestra presencia en medio de la soledad. Según avanzaba me parecía una ruta interminable, debe ser por el tiempo que llevo en el mundo de las tres figuras. Las luces se apagan en intervalos, en la penumbra se escuchan ruidos extraños, pero me daba valor porque esta vez no iba solo. La persistencia y mi fe me hacían pensar que esta vez sí lo iba a lograr, ya que la victoria es para los valientes, y la meta es luchar hasta el final. La luna estaba saliendo con la forma inconfundible de cuarto menguante. Por esta guía, pienso que era medianoche, cuando al fin salimos del túnel. Después de avanzar por el imponente océano, me tocó guiarme por las estrellas, para poder terminar la odisea de esta extraña travesía a otro mundo desconocido. Me dirigí a mi hogar, como nadie me esperaba, me daba igual el tiempo que estuve ausente. Mi recorrido final era placentero. Me sentía feliz de haber logrado mi sueño, porque estuve en algún lugar del mundo, de donde nadie ha vuelto, y que jamás se sabrá dónde está, pero yo sí sé que existe, que gracias a Dios y mi persistencia estoy de vuelta en este mundo de malestares intensos. Entraré por el balcón de mi casa pensé, por el mismo lugar donde salí, la puerta del balcón solo estaba ajustada. Para mi sorpresa la casa tenía las luces encendidas, qué extraño pensé, dejé las luces apagadas. Las puertas y ventanas estaban cerradas por dentro con verjas de seguridad. Como faltaba poco para amanecer, me quedé en la terraza para ver qué había pasado cuando amaneciera. Una niña se percata de que en el balcón estaba durmiendo un señor. Le dice a la mamá, y ésta comprueba que una persona dormía en el piso del balcón. Rápidamente llama a la policía, que minutos después, están haciendo la requisa del desconocido. Capítulo 11. Fui despertado por un agente de la Policía Nacional que de inmediato me preguntó, ¿qué hace aquí señor? ¿Por dónde entró? Pregunta otro agente. En ese momento, no supe qué responder,
ya que se supone que estoy en mi casa. Pero la insistencia de los uniformados me hicieron reaccionar y dije, ¿cómo que qué hago aquí? Si no me equivoco, esta es mi casa, contesté. Mi casa, repitió una anciana, que estaba al lado de una mujer y una niña. Sí, mi casa, volví a responder. Todos se miraron y se sonrieron al escuchar la insistencia del anciano, que aseguraba que esta casa le pertenecía. Entonces, la mujer, que dijo ser la hija de la señora y madre de la niña, comentó: Señor, mi mamá y yo tenemos 25 años de estar en esta propiedad, fue debidamente comprada en una subasta municipal. La razón de la subasta fue por motivos de impuestos, y tener más de 10 años de estar deshabitada, porque el dueño de esta casa había desaparecido sin dejar dirección. Entonces me percaté de las mejoras y remodelaciones que tenía la vivienda. Además, estaba pintada de otro color. Como no supe qué responder, los uniformados me condujeron ante un juez de cumplimiento. En el juzgado me mantuvieron por un tiempo perentorio. Como no colaboré en la investigación, me pasaron a un licenciado de Asuntos Sociales. Decidí no decir la verdad porque nadie me iba a creer. También estaba confuso con eso de haber estado ausente por tantos años. Para mí, solo había transcurrido unos pocos días y la realidad era otra. Como prueba de ello, nadie me recordó y yo tampoco recordaba a nadie. El poblado, las calles, las casas, eran diferentes y yo había envejecido drásticamente. Al final terminé alojado en un hospital psiquiátrico, para ser evaluado por los médicos. Su esposa había muerto 3 años atrás, con la soledad había aprendido a utilizar sus poderes mentales a tal grado que podía trasladarse de un lugar a otro utilizando su mente. Aprovecha esta facultad para hacer el viaje que siempre había soñado. Pero en esa incursión perdió la noción del tiempo. La realidad, habían pasado 40 años. Ahora estaba de regreso sin casa, sin amigos, sin nada, lo peor, no sabía qué hacer. Además, no era muy conocido ya que siempre llevó vida sencilla. No diría la verdad, porque nadie le iba a creer. Optó por hacer silencio, era lo mejor. En el hospital le hacen exámenes médicos de todo, al parecer estaba saludable, lo extraño era su silencio. El historial médico decía, se le da ingreso a un anciano con edad aproximada de 80 años. De generales desconocidas. Reportaron su aparición en una casa del poblado. Como medida de seguridad, queda hospitalizado para una evaluación minuciosa. Y como no da información alguna, le diagnosticaron autismo, y deciden dejarlo para ver si alguien lo reclama. Los primeros días, lo tienen vigilado, después le permiten que deambule dentro del perímetro del hospital, del que no podrá escapar, porque está protegido con altos muros. En las noches no podía dormir, los recuerdos de todo, me mantenía despierto, cada vez que cerraba los ojos despertaba con sobresalto, porque soñaba que me cubría una sustancia pegajosa. Tampoco me daba hambre, lo que me daban en el comedor, me lo tragaba a la fuerza para no llamar la atención. Poco a poco me iba alejando del bullicio, eso me daba paz y un poco de tranquilidad. Pensé que debía salir, para ver qué había sido de mi ciudad. Aprovechando la oscuridad de la noche, me elevé lo suficiente y pasé por encima del muro, recorrí la ciudad de canto a canto. La ciudad tenía una vista hermosa, con su iluminación y la gente durmiendo. Pensé, en la felicidad de todos, el único que no era feliz, era yo, no lograba tener sosiego y menos dormir. Capítulo 12. Parece que Dios, de tanto rogarle y cuando lo estima conveniente, nos muestra la verdadera razón de su magnífica obra. Pero ahora estaba pagando el atrevimiento de querer ver y hacer más de lo debido. Estaba solo y la verdad, no sabía qué hacer. De momento, me dedico a ver y escuchar a los internos, sentado en una banca del parquecito. Este es un lugar donde nadie duerme. El escándalo de los pacientes es para volverse, igual que los que están internos. Vi salir un paciente del centro de salud dando gritos, se lamentaba que un médico lo había matado.
Pasó frente a mí sin mirar a nadie. Luego, se dirigió donde había otro cocinando en un recipiente oxidado, improvisando un fogón hecho con piedras y hojas que servían de combustible. No sé qué cocinaron, pero los vi comiendo. Cada cual hace diferentes cosas. Para mí, locuras. Para ellos, normal. Los custodios, ya están acostumbrados parece. Capítulo final. Cada vez que lograba concentración total, viajaba usando mi mente, el tiempo pasaba muy rápido, lo notaba en el rostro de las personas del hospital, cuando regresaba. Nadie se percata de mis desapariciones, ya que salía y entraba de noche. Una noche salí como de costumbre y logré llegar al arrecife donde está el túnel que me llevaría al mundo mágico del descanso eterno. Por mucho tiempo estuve buscando la entrada, pero solo había pared y mar, con los peces de diferentes formas y colores. Me sentía cansado. Era raro porque por primera vez sentía cansancio cuando estaba en el aire, decidí elevarme hasta lo alto para sentarme a descansar, pero las fuerzas me faltaron para llegar a la cima, sentía mucho sueño y me dormí. En el sueño vi como mi cuerpo caía encima de una saliente del arrecife y con el fuerte impacto mi cuerpo se partió en muchos pedazos, caen al fondo del mar donde lo esperan miles de peces hambrientos. Luego estoy entrando al mundo donde las almas visten de blanco. Lo último que recuerdo es que mi cuerpo le estaba sirviendo de comida a los peces del mar. Fin. El silencio es el primer paso a la sabiduría.